Comunicación con nosotros el licenciado Francisco Javier Solares, internacionalista, analista. Licenciado, le agradezco mucho por este contacto. ¿Cómo ve esta victoria de Noboa, especialmente tomando en cuenta la primera vuelta que había muy poco margen entre Noboa y la candidata correísta y esta diferencia que por lo menos hasta aquí ha sacado que son alrededor de 10 puntos? Muy buenos días, es un gusto conversar con la revista AS y usted, César. Primero, por su intermedio, saludar a la gente que nos escucha. El día de ayer, Ecuador llevó adelante un proceso electoral de balotaje, donde la diferencia que antes era prácticamente un empate técnico entre menos de 0.5% de la primera vuelta, entre Daniel Noboa y Silvia González del ala correísta, quedó al día de ayer evidenciado de que el Ecuador decidió de una manera contundente la línea de Daniel Noboa. 10 puntos de diferencia, a pesar de que no quiere reconocerse el resultado electoral por parte de la candidata, justamente Silvia González, y que, bueno, de una u otra manera ya ahora Ecuador entra en una nueva fase, tomando en cuenta que esta elección era crucial para el futuro, no solamente político y social del Ecuador, sino también para el decidir también parte del futuro político de la región, tomando en cuenta de que este año existen otros procesos electorales dentro del campo sudamericano. Pero Ecuador tiene grandes desafíos. Ahora, tomando en cuenta de que Ecuador de ayer para hoy prácticamente se ha convertido en uno de los países más inseguros del mundo, tomando en cuenta la alta tasa de criminalidad y de homicidios por cada 100.000 habitantes, incluso llegando a superar a Haití, que es lo más grave y lo más preocupante. Y además hay que tener en cuenta que la posición geográfica de Ecuador en medio de dos países, por ejemplo, Colombia y Perú, que son países que están generando una línea de narcotráfico y en el cual Ecuador ha entrado desde hace un par de años, va a representar un desafío a la seguridad interna del propio Daniel Noboa, tomando en cuenta de que ya ha tenido un posicionamiento a favor del retorno de la CIA, del retorno de las bases militares, sobre todo en la ciudad de Manta, en el norte, producto de lo que los gobiernos de Rafael Correa habían dejado de lado. Incluso la polémica contratación de grupos privados para poder llevar adelante esto. Doctor, a ver, en la primera vuelta Noboa había conseguido 44.35 y González 44.17. Al parecer, la candidata correísta no ha sumado ni un solo voto en relación a esa primera vuelta y quienes no habían votado ni por uno ni por otro se decantaron por Noboa. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que ese otro grupo que no había votado por la correísta decidió ir por el otro lado? Primero porque durante la campaña electoral en esta segunda vuelta se ha hecho mucho más énfasis en función a los temas de seguridad. La política que implementó el todavía presidente Daniel Noboa, en reemplazo de Lasso, hizo de que la policía y las Fuerzas Armadas tomaran un rol mucho más protagónico durante la campaña y eso alimentó el discurso político. La candidata correísta incluso perdió en provincias que eran claves, que eran bastiones políticos. Ella usaba justamente una campaña del miedo que se generó, pero sobre todo el hecho de que la candidata correísta acarreaba por sus espaldas todo lo que era la línea de Rafael Correa y las declaraciones polémicas que ella tuvo en función a desdolarizar la economía, le costó muy caro la campaña. No era muy apegada a la solución justamente radical como planteaba Daniel Noboa sobre el tema narcotráfico y cárcel, y eso también tomando en cuenta que Ecuador se convirtió en un país con alta tasa de criminalidad, eso le jugó en contra de la campaña. Yo creo que por eso es que la candidata no acepta los resultados, porque no acepta sus propios errores de campaña. Entonces, de aquí en adelante, justamente, yo creo que la línea de socialista del siglo XXI, que lideraba Rafael Correa y que la tenía como alfila a la candidata González,
ha sufrido un duro revés, pero sobre todo porque además de que ella estaba con estos temas que eran totalmente polémicos, no le jugó tampoco algo en contra, le jugó algo en contra que fue decisivo también, diría yo, que fue el hecho de que el expresidente Rafael Correa, estando en el exilio, sobre todo en Bélgica, a pesar de que tenía ya un proceso judicial con sentencia, ella había dicho de que iba a retornar al país de una manera libre, y eso no le gustó al pueblo ecuatoriano, tomando en cuenta los múltiples casos de corrupción que habían sucedido años atrás. Ahora, doctor, ¿y cómo repercutirá esto en el continente? Usted hablaba de estos procesos que se van a llevar adelante, incluyendo en el de Bolivia, pero este golpe a este grupo del socialismo del siglo XXI, ¿cómo repercutirá de aquí en adelante en el continente? Mire, la posición de Ecuador, como le dije, geopolíticamente era importante, y sobre todo estas elecciones, porque el Perú va a ir a un proceso eleccionario y muchas de las tendencias de los candidatos también está en función al contexto que se empieza a generar. Y este contexto que se empieza a generar empezó con la llegada de Javier Milei, con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, y obviamente esto tiende a modular las tendencias políticas, pero sobre todo empieza a modular los discursos de campaña de varios candidatos, es decir, sirve como un aliciente y como un impulso. En el Perú, por ejemplo, va a haber elecciones muy pronto, en Chile también va a haber elecciones, y las posiciones empiezan a radicalizarse tanto en la izquierda como en la derecha. Vamos a tener nosotros elecciones, vamos a ver elecciones bastante polarizadas, bastante polémicas, y en Bolivia tampoco no va a ser la excepción, ¿no? Mientras más gobiernos socialistas tomen el poder en la región, obviamente la balanza empieza a inclinarse. En este caso, por ejemplo, Ecuador era pieza clave porque Ecuador, sobre todo, es el primer país en el proceso eleccionario de este año. Entonces, en Ecuador se juegan muchos intereses, sobre todo del socialismo del siglo XXI, acompañado de las mafias transnacionales y del narcotráfico. Por eso es que era importante esta elección. No nos olvidemos que Petro, por ejemplo, está pasando un momento difícil de su gobierno, a pesar de siendo socialista. La presidenta del Perú está llamando a un proceso eleccionario que, si bien es polémico, ahorita en este momento, digamos, hay una puja interna. Entonces yo creo que va a ser importante las elecciones, han sido importantes las elecciones en el Ecuador, y obviamente esto tiene una repercusión directa en la región. ¿Cómo cree que actuará la izquierda en estos países donde van a haber elecciones, tomando en cuenta que básicamente está perdiendo el continente? Yo creo que la izquierda va a empezar a actuar de una manera bastante radical. Va a haber una inversión fuerte en las campañas políticas. La estrategia, tanto no solamente de la izquierda, sino también de la derecha, también es polarizar las elecciones. Ahora, hay algo que los gobiernos tienen que cuidar mucho, que en realidad es algo que se ha perdido en la región, que es la institucionalización. Los gobiernos, en su gran mayoría, durante estas últimas décadas del socialismo del siglo XXI, han sido ya países que tienen muy bajos niveles de institucionalización, sobre todo por los fantasmas del fraude electoral y los sistemas de corrupción que se han ido implantando internamente en cada una de las instituciones del Estado. Entonces, eso es no solamente un problema grave interno, sino también es un problema que tiene una repercusión sobre el propio sistema democrático. Muy bien, doctor. Yo le agradezco mucho por este contacto. Muchísimas gracias. Tengan todos una excelente semana. Ahí está.